Buenas tardes. La verdad es que lo primero de todo me gustaría dar las gracias a Ibercaja por interesarse por los temas europeos y hacerlo en este contexto. Y tengo que confesarles que para mí es complicado presentar a Maximiliano porque Maximiliano es mi maestro y pensé cuando me pidieron que le presentara, ¿cómo voy a presentar yo a Maximiliano, que además es sobradamente conocido en esta casa? Entonces me gustaría dar un par de brevísimas pinceladas sobre cómo mi perspectiva de Maximiliano y poner un poco en contexto la charla. Y es que creo que poca gente conoce tan íntimamente el Consejo de Europa y la Unión Europea como Maximiliano. Y de hecho las dos instituciones se lo han reconocido porque es catedrático Jean Monnet, que para quien no lo sepa es una selección de la propia Comisión Europea en la que se reconoce esa capacidad y ese conocimiento para explicar qué es lo que son las instituciones europeas. También tiene la medalla pro mérito del Consejo de Europa y sobre todo lo que me gustaría destacar de Maximiliano es que conoce muy bien las dos instituciones y yo no era consciente el nivel de conocimiento interno que tenía hasta que hicimos un viaje con el máster del Real Instituto de Estudios Europeos, del que yo primero fui alumna y después profesora. Íbamos al Tribunal de Justicia y nos recibía la jueza del Tribunal de Justicia. O íbamos a Bruselas y nos reuníamos, nos daban clases en la sala en la que se reúnen los comisarios de la Unión Europea. Y entonces yo me di cuenta del nivel de acceso que tenía este catedrático de Zaragoza. Y Maximiliano ha hecho surgir muchísimas vocaciones, tiene muchos antiguos alumnos que ahora están trabajando en las instituciones o en torno a las instituciones europeas y por eso me gustaría resaltar que Maximiliano es un europeísta convencido. Entonces, creo que es importante resaltar eso porque estoy segura que va a ser muy crítico en su conferencia y lo va a ser justamente por eso, porque es un europeísta convencido y sabe que la única Unión Europea que puede pervivir, estando convencido de esa necesidad de Europa, es una que es útil y a veces las propias instituciones no se dan cuenta de sus errores y siempre tiene que haber alguien que conozca íntimamente las mismas, que pueda puntuarlos y además que tenga esa capacidad de llegar hasta la sociedad. Entonces, podría decir mucho sobre Maximiliano, pero creo que lo mejor es escucharle a él. Y nada, simplemente dar las gracias de nuevo a Ibercaja por permitirme presentar a mi maestro y el maestro de muchos, hablar y aprender, como siempre, de él sobre Europa. Muchas gracias, Ana. Yo quiero decir al auditorio que quien habla es una persona agradecida, humilde, muy inteligente, muy capaz, y recuerdo que es autora de la tesis mejor de las que yo he dirigido, hasta el punto de que un miembro del tribunal de esa tesis dijo en plena defensa de la misma que su tesis llegaba a tales profundidades que daba miedo. Recordará la autora lo que digo, daba miedo, casi miedo. Bueno, vamos a comenzar hablando, si les parece, por Puigdemont. Pero antes les quiero agradecer su presencia en este acto, que es una muestra de la preocupación que nos invade en el Real Instituto y a mí personalmente por el riesgo de muerte que está incurriendo la Unión Europea y el euro. Fíjense lo que les estoy diciendo. Y espero el próximo jueves, día 9, que clausuramos el curso, convencerles del riesgo que corremos. Pero hoy ya daré varios apuntes. Desde luego no ayuda que nos llamen cerdos a los portugueses, italianos, griegos y españoles. No ayuda. Y menos saber quién fue el que lanzó esa calificación peyorativa. El ex primer ministro belga Louis Verhofstadt, naturalmente ultrafederalista. Bélgica es un país miembro de la Unión Europea, pero acostumbrado a darnos disgustos muy serios. Por ejemplo, en cierta ocasión, no hace mucho, Bélgica presentó la firma de ratificación de un convenio europeo con 7 firmas. Oiga usted, un Estado miembro debe ser representado por una persona, por una firma. No, 7. El primer ministro belga, el de la región valona, el de la región flamenca, la comunidad valona, la comunidad flamenca y alguien que pasaba por allí. Mire usted, no. Y se le dijo esto, que no vuelva a pasar más, y no ha pasado. Pero en Bélgica tenemos también un sistema
en el que les divierte negar las extradiciones a España, por ejemplo, de etarras. Y esto, en ese máster que ha aludido la profesora Gascón, habiendo ese año una alumna belga, no se le ocurrió mejor cosa en la Moncloa que meterle el dedo en el ojo a don Felipe González, nada menos. Y claro, Felipe González le dio un revolcón ilustre. Le dijo, mire usted, su país debería ser un poquito más sosegado y más tranquilo. ¿Qué ha dicho el tribunal? Tengo aquí el comunicado de prensa. Puigdemont miente. Y les diré más. Hoy, The Economist saca el ranking de las democracias plenas del mundo y en la lista está España y Bélgica no. Pequeño detalle. Eso es de hoy. Pero en España, señores, tenemos que ser autocríticos. Todos los españoles que quisieron pudimos ver el juicio a los golpistas catalanes en televisión, sin cortes. Y allí se vio la actitud del tribunal, del presidente Marchena, fantástico. Pero luego hemos visto otra cosa. A los justamente condenados hay quien les ha indultado. Con lo cual, le ha dado la vuelta a la decisión del tribunal. Eso en Bruselas no se lee bien, porque claro, ¿a qué se queja España tanto y nos pide tantas euroórdenes si luego resulta que el siguiente gobierno pues indulta a los golpistas? Eso no ayuda. ¿Qué ha dicho el tribunal? El tribunal ha dicho, anteayer, una autoridad judicial de ejecución belga no puede negarse a ejecutar una orden de detención europea basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona que buscaba el Estado miembro emisor. Y además ha dicho que pueden emitirse varias órdenes de detención europea sucesivas sobre la misma persona. Por consiguiente, Puigdemont miente. Pero luego veremos que hay otras cosas que tenemos que hacernos mirar. Otro discípulo del profesor Luis García Arias, Leandro Rubio, decía que Europa, la Europa decadente, hablo de los años 50, estaba condenada o autocondenada a distinguirse y a brillar por sus catadores de vinos. Es una cara de profundidad de Leandro Rubio y hacia eso nos encaminamos si no se cambian algunas cosas. No es razonable, me parece a mí, que los ciudadanos de los países europeos no sepamos lo que cobra un comisario. Se lo diré. 30.000 euros mensuales. Mensuales. Ni un presidente de la comisión, más. Tampoco nos enteramos de cómo se llega a ciertos puestos. Les puedo decir cómo ha llegado al suyo doña Úrsula, que se llama en realidad Úrsula Gertrude von der Leyen. Úrsula Gertrudis von der Leyen. Pues ha sido por una propuesta del señor Macron, que aprovechó que Alemania quería tener el puesto, pero no querían poner un peso pesado porque ese pesado de presidente de la Comisión vuelve a Alemania y arrasa, claro, se queda con todo. Y los alemanes dijeron que alguien de perfil bajo y por eso llegamos a la solución que se ha interpuesto. Bueno, en 1945 saben ustedes que Europa empieza a entrever el final de la guerra. La guerra mundial no acaba hasta que los norteamericanos lanzan 2 bombas nucleares. A algunos se le ha olvidado. Pero lo cierto es que esa guerra fue una atrocidad. En parte porque había ya muchos aviones bombardeando. Y los líderes europeos de entonces decidieron, 6 países contiguos, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, decidieron poner en común el carbón y el acero con lo que se hacía la guerra para que no hubiera más guerras. En el año 48 se crea la Unión Europea Occidental, con un perfil de defensa. En el 49 se crea algo mucho más serio, la OTAN. La OTAN es ya una organización militar defensiva con defensa colectiva autorizada por la Carta de la ONU y en el año 49 también se crea el Consejo de Europa con el Estatuto de Londres del 5 de mayo, por eso es el Día de Europa el 5 de mayo y no el 9, que será en todo caso el Día de la Unión Europea, que no es lo mismo, y el Consejo de Europa nace con ambición paneuropea. Hoy tiene 47 estados porque ha perdido uno, han excluido a Rusia.
La Unión Europea tiene 27, ha perdido otro, Reino Unido. El pasado 6 de octubre del año pasado, sorprendentemente, se celebra una cumbre informal en Praga muy rara, en el que allí están todos los líderes y pequeños líderes europeos que tenemos. Pienso en el de Países Bajos, pienso en el alemán, pienso en la finesa, pienso en el español, y todos allí gozosos y contentos porque iban a crear una comunidad política europea, ignorando todos ellos, aunque lo supieran, que ya existe. Esa comunidad política europea se llama Consejo de Europa, y lo demostraré ahora. Un periodista de la corte de Ursula Gertrude von der Leyen, que en sus crónicas, hasta la cita entrecomillada, por ejemplo, ABC de ayer, dice que era para crear una comunidad política europea que excluya a Rusia. Oiga ¿usted sabe de qué habla? Una comunidad política europea que excluya a Rusia, esa comunidad ya existe, es el Consejo de Europa, y Rusia ha sido excluida de esa comunidad. Por consiguiente, nos están mintiendo. Cuando digo nos, es que no es solo uno. Ahí hay conciertos de voluntades. Y desde Praga, por supuesto, no salió la creación de ninguna comunidad, ni va a salir. Cuando nos mienten, uno tiene derecho a pensar que no lo merece y que es muy contraproducente para Europa. Y enlazo con lo que ha dicho muy certeramente la profesora Gascón. Es cierto que el Estatuto de Londres, que crea el Consejo de Europa, no le da competencia global al Consejo de Europa, es verdad. Pero solamente le impide tratar un tema. Uno, la defensa. Por consiguiente, teniendo en cuenta los objetivos del Consejo de Europa, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, prueban que es una comunidad política y tiene un tribunal de derechos humanos que obliga a los estados incumplidores. Y a España le ha tocado alguna vez, no muchas, pero alguna vez. Por consiguiente, esa comunidad política europea existe. Y además ya no está en ella, que lo estaba, Rusia. Aquí subyace un problema que no tienen ustedes por qué conocer, pero que se lo voy a decir rápidamente, es que las organizaciones internacionales, que cada vez hay más, se llevan generalmente bastante mal. Y aquí hay un hecho lamentable, es que la Unión Europea desprecia y mira por encima del hombro al Consejo de Europa, que es el pariente pobre de la familia. El presupuesto de una sola dirección general de la Comisión es mayor que el presupuesto del Consejo de Europa. Fíjense ustedes. La Unión Europea ha aprovechado las contradicciones del presidente Macron, que a mí cada día me sorprende más. Macron está rodeado, comprendan esto, la significación que tiene, por 5 García Margallos, es decir, 5 ex-eurodiputados europeos ultrafederalistas, que le hacen decir esas cosas tan raras que dice hablando de Europa. Y claro, eso lo están aprovechando otros para terminar con él. Y Macron terminará mal. Lo siento por Francia, que se va a quedar huérfana porque en las elecciones próximas ya no se puede presentar, como saben. ¿Quién será el próximo presidente o presidenta de Francia? Pues a lo mejor quien la gente no piensa. Por otra parte, la señora von der Leyen ha dado a entender en su discurso ante el Parlamento Europeo que 3 países, incluido Ucrania, tienen que entrar en la Unión Europea, olvidando o haciendo como que olvida que los 3, incluida Ucrania, están en el Consejo de Europa ya. No, es que para ella solo cuenta la Unión Europea, solo vale la Unión Europea. Así no se puede actuar en política. Ella da a entender que desconoce ese hecho. Y claro, eso es una carga de profundidad contra el Consejo de Europa y es muy lamentable porque Europa, para poderla construir, necesita de todas las bazas. Una es la Unión Europea, menos mal que tenemos el euro. ¿Piensan ustedes cuántas veces habríamos devaluado la peseta si todavía tuviéramos peseta? Pues imagínense. Es peor de todas formas otra cosa que ha hecho. Miren, hace unos años la Unión Europea estuvo a punto ya de tener un percance fatal. Tuvimos 10 años de transición muy difícil por culpa de una convención
de cientos de personas, no exagero, nombrada para crear un tratado. ¿Ustedes creen que un tratado lo puede redactar un grupo de 300 personas? No, ¿verdad? Bueno, había un presidium, el nombre lo pusieron ellos, presidium del Soviet Supremo, ¿verdad? Era el nombre. Y esos 12 personas, 9 de ellas eran ultrafederalistas. El resultado fue un churro llamado Tratado Constitucional, que era tan grave lo que allí se decía que el pueblo francés y el pueblo neerlandés, Países Bajos, votaron que no en referéndum de una forma muy masiva. Y en consecuencia el tratado murió. El famoso Tratado Constitucional murió. La presidenta von der Leyen ha tenido el feo detalle, en pleno Parlamento Europeo, partidario de esa idea que voy a decir, de proponer otra convención, es decir, repetir el error. Estuvimos, como ya digo, 10 años temiendo por el invento, porque no había solución. Se tuvo que paralizar el proceso de ratificaciones. Los tratados internacionales, para que entren en vigor, necesitan ser firmados y ratificados. Bueno, pues el proceso de ratificaciones se tuvo que parar porque con el no francés y el no de Países Bajos ya no valía. Y si seguían las ratificaciones, hubiera habido 7 u 8 noes. El final. Pienso que la presidenta debería ser un poco más prudente y aunque piense eso, que tiene derecho a pensarlo, no debería explicitarlo en la función que tiene. El Tratado de Lisboa, que es el que rige jurídicamente la Unión Europea, prevé que para cada reforma del tratado, que está previsto que haya de vez en cuando una reforma, se tiene que reunir una conferencia intergubernamental, una CIG, conferencia intergubernamental. Y la alternativa es reunir una especie de asamblea de 300 personas, llamada convención, que es, naturalmente, un disparo en profundidad contra los Estados miembros. Porque este es el problema, No se engañen, este es el problema. Aquí hay un grupo de personas que son los ultrafederalistas, a los que en los pasillos de Bruselas no tomados por ellos les llaman federastas, eurofederastas, que quieren que desaparezca el poder de los Estados en la Unión Europea. Es más, uno de ellos le sonará porque llegó a ser ministro, para sorpresa de los que le conocíamos, debo decir, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que los Estados miembros debíamos desaparecer y convertirnos en comunidades autónomas de la Unión Europea. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea de desaparecer España y convertirse en una comunidad autónoma de la Unión Europea? A mí no. Y eso lo dijo siendo secretario de Estado y no fue cesado. Al revés, lo nombraron ministro. Así que, y portavoz del gobierno incluso. Si el tratado dice que la reforma del tratado tiene que hacerse con una conferencia intergubernamental, la señora von der Leyen se sitúa frente al tratado, lo siento. Lo digo sin acritud, pero lo digo con firmeza. No hay derecho. No debería tomarse esas libertades. Yo temo, en razón de este desarrollo y otros más que iremos viendo, que la Unión Europea y el euro, que todos tenemos ya muy interiorizados como una realidad que nos protege, el euro especialmente. Ahora tenemos una crisis de inflación horrorosa, para muchísima gente horrorosa, y gracias a la existencia del Banco Central Europeo, que ha vuelto a subir los tipos y los va a subir otra vez el mes que viene, vamos a procurar capear eso y volver a una inflación del 2%, y no del 8 o 9. Es vital preservar la Unión Europea y el euro. Es vital preservar un mecanismo que nos permitió, por ejemplo, comprar millones de dosis de vacunas cuando los gobiernos estaban noqueados por la crisis del COVID. Por consiguiente, ven que cumplo lo que ha dicho Ana Gascón. Yo siento los colores. Lo que no soy es tonto, es decir, no quiero que me hagan desaparecer a Francia, España e Italia en favor de unos Estados Unidos de Europa que serían evanescentes, durarían lo mismo que una piruleta en la puerta de un colegio. Y si bajamos ya a algunas realizaciones concretas,
una de las bazas de esos Estados Unidos de Europa sería un ejército común. ¿Han pensado ustedes que un ejército común significa la desaparición del ejército español? Muy bien, pues ahora cojan ustedes la Constitución española y vean qué dice el artículo 8.1. El artículo 8.1 de la Constitución dice que, y en Aragón solamente José Ángel Biel y yo lo citamos de vez en cuando, es un artículo que prevé que si hay otro golpe de Estado como el de Cataluña, el ejército, a indicación del gobierno, claro, intervendrá. Y, por cierto, les recomiendo vivamente el libro del general Alejandre titulado Rey servido y patria honrada, en donde cuenta cómo en el golpe de Estado de Cataluña el mecanismo se puso en marcha. Lo que pasa es que como anularon la independencia en segundos, se paró, pero la operación estaba preparada, sépanlo. Y eso quiere decir, pues, enfrentamiento entre españoles. Pero ese artículo 8.1 no está solo en la Constitución de España, está en todas las constituciones de nuestros socios. Si hubiera un ejército europeo y no un ejército español, no podríamos defendernos. Si tuviéramos un problema en Ceuta y Melilla, ¿ustedes creen que el ejército europeo defendería Ceuta y Melilla? No sean ilusos. La OTAN no se ha comprometido a defender Ceuta y Melilla. Y es dudoso que lo hiciera en Canarias. Y pregunto, ¿Canarias está amenazado? Sí, claramente. Hay dos formas. La fórmula del entrismo, de mandar allí miles y miles de personas continuamente, y la otra. Las dos son muy peligrosas. La gente tiene la mala costumbre de no escuchar al enemigo. Al enemigo hay que escucharlo siempre. El coronel Gaddafi, en una conferencia en Roma, que él pidió que fuera abierta solo a mujeres, nos dijo a los europeos lo siguiente, cito textualmente. Miren ustedes, la próxima vez no conquistaremos Europa con las armas, lo constituiremos con nuestros hijos. Y otra frase también, aunque no de él, es: los minaretes de nuestras mezquitas son las bayonetas de nuestros fusiles. Y conozco el caso en Zaragoza, de una persona joven que, viendo a una musulmana con un velo negro en pleno agosto de Zaragoza, que ustedes saben de qué hablo, se apiadó de ella y le dice: oye, ¿no te mueres de calor? Respuesta: no, nosotros estamos acostumbradas, lo pasaréis peor vosotras. Yo creo que cuando el enemigo te da un consejo hay que tomar muy buena nota. Entonces, Gaddafi dijo eso, que la conquista próxima no sería con armas, sería con hijos. Es decir, con pobladores musulmanes que, por ejemplo, son capaces de asaltar a un sacristán y cuando lo matan decir se lo merecía. Ya saben que lo ha dicho, ¿no? Se lo merecía. Por eso es importante respetar las normas. Respetar las normas. ¿De qué hablo? Pues hablo, como el otro día hice, el 24 de noviembre, cuando inauguramos el curso, de la muy equivocada decisión de Bruselas de proteger en exclusiva el coche eléctrico. La muy equivocada decisión de Bruselas de no defender a la industria del automóvil europea, que es vital, decenas y decenas de miles de puestos de trabajo, ¿o no? De la competencia ilícita, desleal, china. Acostúmbrense a ver anuncios del coche chino Geely y de otros más, con unas subvenciones bajo mano inmensas que naturalmente no podremos probar, pero que están ahí. Y, hombre, como asiáticos, alguna capacidad de copiar tendrán. Dije el día 24 que yo temía el futuro de las fábricas Audi, BMW y Mercedes-Benz. Eso es una catástrofe para Europa. Y si no lo impedimos, pasará. Hay que proteger a la industria del automóvil. La industria del automóvil ha hecho su primera gestión de lobby la semana pasada. Concretamente, aparece en un periódico de Madrid anteayer, diciendo que, claro, que esa condena al coche eléctrico, que por otra parte sale muy caro para la compra, pues no es la solución. Pero hay que descarbonizar, olvidando que hay otros que contaminan mucho más que nosotros, que no están dispuestos en absoluto a hacerlo. Y pregunto, ¿es razonable, como vimos el otro día, el último día, hayamos destruido las torres
de la térmica de Endesa en Teruel, las 3 torres? ¿Y Alemania qué está haciendo con el carbón? Usarlo, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poquito más sensatos. Otra cosa preocupante. La Unión Europea, y esto me alarma como catedrático de Derecho Internacional, tiene un aprecio por el derecho internacional perfectamente descriptible. Poquito. Por ejemplo, un día se les metió en la cabeza que la Unión Europea tenía que ejercitar la llamada protección diplomática. Y lo hicieron de una forma tan chapucera que hubo que cambiar todo el artículo que habían preparado y cambiarlo por otro. Pero recientemente han hecho una cosa muy grave. En el afán de confiscar propiedades ajenas, se ha encargado la norma clásica del derecho internacional según la cual, para tú confiscar los bienes a alguien de un país enemigo, tienes que hacer una serie de cosas. Por ejemplo, tienes que declararle la guerra a ese enemigo y luego declarar a sus ciudadanos ciudadanos enemigos. Y entonces sí puedes confiscar sus propiedades. Caso Nottebohm, bien conocido por los internacionalistas. Aquí no. Y en consecuencia, ahora, sin declarar la guerra a Rusia, cualquiera se atreve, ¿verdad? Pues se pueden quedar con todos los yates de los multimillonarios rusos. Vamos a ver, no estamos diciendo todos ahora que la Segunda Guerra Mundial nació por culpa de las imposiciones excesivas del Tratado de Versalles. Pues ahora estamos repitiendo la jugada con Rusia, olvidando que Rusia es mucho más poderosa que la Alemania de Hitler y que va a ser nuestra vecina por muchísimos tiempos. No se puede hacer una ley ad hoc, que es lo que ha hecho la Comisión Europea. Están creando derecho penal. ¿Quién les ha dado la facultad de romper una norma de derecho internacional bien asentada? Como que para confiscar los bienes a una persona tienes que declararla previamente ciudadano enemigo. Previa declaración de guerra, naturalmente, al país del que este ciudadano procede. Y soy consciente de que es muy injusto que un señor, por ser Nottebohm y vivir en Guatemala y ser alemán, le vayan a quitar sus bienes. Este señor lo que hizo fue ir rápidamente a Liechtenstein y nacionalizarse ciudadano de Liechtenstein en 10 días, y eso lo tumbó un tribunal por decir que no era una nacionalidad efectiva. Pero lo que es injusto es que Nottebohm sufriera ese daño. Pero para sufrir el daño se exigía la declaración de guerra que Guatemala hizo a una Alemania ya perdedora, en camino de perder, sin ningún coste. Ahora no, ahora lo han eliminado. La señora von der Leyen, en la noticia esta del periódico de Madrid, que firma el periodista al que he hecho referencia antes y que se llama Enrique Serveto, no tengo inconveniente en decirlo, dice que insiste en su idea de crear un fondo soberano europeo. ¿No lo ven? ¿Por qué soberano? ¿La Unión Europea es soberana? ¿Desde cuándo? La Unión Europea es una organización internacional, y bien que se ha peleado para que lo sea, y lo es, pero no es soberana. Los soberanos son los Estados miembros, que sí tienen derecho a tener fondos soberanos, como lo tiene Noruega, por cierto, muy importante, pero el Fondo Europeo Soberano es un ataque a normas internacionales bien consolidadas. La condición de fondo soberano se da a un Estado que lo es, no a una organización internacional. ¿Quién se ha opuesto ya a esta idea? Alemania, menos mal, y Países Bajos. Pero España no ha dicho ni pío. No me extraña nada. No me extraña nada. La protección de la industria del automóvil es algo consustancial a Europa, que ha sabido con sueldos altos ser competitiva a nivel mundial y, sin embargo, no se le está apoyando. Yo lo dije en la inauguración del curso. El que era entonces director general de la Agencia de Medio Ambiente de la Unión Europea en Copenhague, compañero de estudios y aragonés, Domingo Jiménez Beltrán, me dijo en el Paseo de Independencia que le iban a meter mano a la industria del automóvil. Y cuando yo vi por dónde iba, le dije, oye, os vais a crear cientos de miles de puestos de trabajo. Vais a mandar al paro a centenares de miles de padres de familia y madres. Y sensibilidad total. Yo en Copenhague voy a la oficina en bicicleta, Maximiliano. Muy bien. Pues que no te pase nada. Sí, porque
en Copenhague un ciclista te puede arrollar perfectamente. Tú puedes salir de tu taxi para llegar al hotel y como no tengas cuidado y el ciclista te pega con la bomba de inflar las ruedas. Lo he visto hacer, a mí no me ha pasado, pero lo he visto hacer. Luego también pediría juego limpio en las distintas esferas. Miren ustedes, ¿por qué la Unión Europea, que no asume que el Consejo de Europa tenga 46 Estados miembros y que sea paneuropeo, que esté en Estrasburgo, Valéry Giscard d'Estaing, presidente francés, creó las reuniones del llamado Consejo Europeo, de jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión. ¿Saben ustedes cómo le llamó? Consejo Europeo, para que hubiera confusión con el Consejo de Europa. ¿Lo ven? Eso es mala fe. Eso provocó debate doctrinal y, claro, la gente no sabe distinguir eso, lógicamente. Llegado un momento, se generó en la Unión Europea una fisura muy peligrosa entre el norte y el sur. Ahora les llaman frugales. Yo creo que habría que reaccionar más cuando te atacan más. Miren ustedes, si Israel no fuera lo que es, ya habría desaparecido del mapa. Israel sabe que al que le ataca tiene que responder y lo hace. Aquí te pueden llamar perro moro y como no hagas nada, pues se te lleva la corriente. El embajador Elorza siempre decía, ¿ustedes creéis que si en el Consejo de Embajadores de Bruselas un embajador se equivoca, los otros embajadores le avisan? No, porque no somos un club de amigos, somos un club de socios. En consecuencia, a lo mejor hay veces que te viene bien que el otro pierda algo, porque no somos, repito, un club de amigos, sino de socios, socios con interés. Y llega un momento en que esa fisura norte-sur se plasma en una idea del que fue primer ministro belga, Verhofstadt, que mintió como un bellaco en un periódico de Madrid que antes he citado, diciendo que ellos no pretenden unos Estados Unidos de Europa cuando toda su obra está hecha sobre esa base. Y en Madrid, en el periódico ABC, dijo lo contrario, para engañar a alguien, claro. Pues llegó un momento en el que el Parlamento Europeo, este hombre pone en marcha la circulación siguiente. Vamos a ver, Portugal, Italia, Grecia hace ya PIG. Si ponemos Spain en vez de España, pigs, hace cerdos. Pues bien, este es un libro que he enseñado al señor Lombard antes de empezar, del embajador Javier Gil Catalina, Suspiros de Europa. Y aquí cita un artículo del escritor y académico Francisco Umbral, es decir, no es un cualquiera, un artículo que se llama Que somos unos cerdos, publicado en el periódico El Mundo el 12 de febrero de 1997. Es francamente fuerte, como van a ver. Pero claro, es que, ¿por qué me tienen que llamar a mí cerdo? Y ahora pensemos en colectivo. ¿Por qué tienen que llamar a Portugal, España, Italia y Grecia cerdos? ¿Con qué título? ¿Qué tipo de solidaridad europea es esa? Entonces Umbral dice que somos unos cerdos. El racismo rubio vuelve a imponerse, siquiera mediante la coartada de la moneda. Y nos llaman pigs, cerdos, obviamente. Cita textual de Umbral, ¿eh? Cuando quienes tienen el rosado de cerdo, la piel de cerdo, rojiza y amarilla, el cuerpo porcino bajo el mambo de palmeras que traen a Benidorm son ellos. Claro, donde las dan las toman. Donde las dan las toman. Nosotros somos blanquitos. O más blanquitos. El pensador Cioran escribió una vez que las ideas pueden morir por haber querido existir demasiado. Si la Unión Europea quiere convertirse en un Estado, nos hará infelices a todos, porque la perderemos el euro y las demás cosas de seguridad que la Unión nos da. Si empezamos a dividir, nosotros los del sur podemos decir de los del norte ciertas cosas. Por ejemplo, aparte de la ideíta del ejército europeo, que es un desastre, como demostraré el próximo jueves,
en la conferencia de clausura, hay otra idea por ahí igual de peligrosa. La creación de un impuesto europeo que implicaría una hacienda europea y tiemblen ustedes, antes de haber reído o después de haber reído, tiemblen ustedes con inspectores germánicos. Yo he visto actuar a la policía alemana en la aduana de Estrasburgo y Kiel. Encontraron a 2 ciudadanos turcos que iban en un coche bastante desvencijado, 2 botellas de vino no declaradas. Ya comprenderán que no era Vega Sicilia. Empezaron a pegarles una paliza que solo paró cuando todos los conductores que estábamos en la cola salimos con muy mala cara. Y se paró. Pero si no salimos, los matan, ¿eh? Yo no me fiaría mucho de un aduanero con esas mañas. En esta ocasión, la primera vez que el hoy rey de España vino a esta casa y a este lugar, siendo príncipe, cuando entró por esa puerta, se quedó asombrado por lo que había, y eso que los tapices no estaban, estaba lo demás. Y dijo, qué maravilla, un edificio del 17 dentro de un edificio del siglo XX. Era 1986. Europa necesita tener un norte, tener un sur, tener un centro, tener a los mejores en los puestos de decisión, y esto se refiere al presidente de la Comisión, al presidente del Banco Central Europeo, al presidente del Parlamento Europeo. Ya ven ustedes lo que ha pasado en el Parlamento Europeo. Ayer esos diputados tenían en su casa sacos con 600.000 euros, procedentes de Qatar y de Marruecos. Sí, alguno está en la cárcel. Pero, pregunto, ¿solo eran esos? Manuel Marín, que estaba muy enfadado porque el Parlamento Europeo hizo dimitir a la comisión del que era vicepresidente, dijo que se presentaría a las elecciones al Parlamento Europeo, no lo pudo cumplir, para destapar los chanchullos del Parlamento Europeo, conocedor como era de la comisión de esos chanchullos. Pero claro, pues no hubo ocasión porque no le pusieron las listas. Piensen ustedes en el señor Scholz en Alemania, el señor Rutte en Países Bajos, Pedro Sánchez en España, la señora Marín en Finlandia, la situación belga, que es la que es, el pobre presidente Macron en Francia. Porque el drama de Francia, señores, y es un país al que quiero muchísimo, es que las elecciones próximas a la presidencia están absolutamente en el aire. Y ya saben ustedes lo que esto significa, o puede significar. No es una Giorgia Meloni, que es una señora magnífica, lo está demostrando, y la prueba de lo inteligente que es que ha hecho ministro de Exteriores a Antonio Tajani, que es un caballero europeo y pro-español a tope. Hace falta colocar en los puestos de responsabilidad a los mejores. Si no haces eso, lo pagas. No falla. Yo me quejo de que la industria del automóvil no sepa hacer su lobby en Bruselas. Pero es que en principio esto debería ser automático. Los rectores de Bruselas deberían detectar cuáles son los sectores a salvar. La forma europea de vida, hay un comisario que conozco bien, griego, sobre este tema de la forma europea de vida. Pues la forma europea de vida pasa en parte por la industria del automóvil, claro que sí. Y debería ser defendido el automóvil europeo, primero porque respeta la propiedad intelectual, no copiamos, hacemos investigación con muchos millones de euros por detrás. El resultado es que en esta situación histórica, y con esto termino, para dar paso al coloquio, esta situación histórica, no tenemos derecho a romper un proyecto tan bueno como este. Más claro no lo puedo decir. Y algunos lo están intentando y les estamos dejando avanzar. El Fondo Soberano Europeo debería haber recibido 26 o 25,5, no es. Y ha recibido 2, Alemania y Países Bajos. ¿En qué están pensando los demás? ¿Creen que eso no les va a perjudicar? Naturalmente que sí.
Si la Unión Europea es percibida como lo que no es, nos irá peor a todos, me parece a mí. Y con esto yo les dejo para que hagan las preguntas que quieran sobre lo que quieran. Les darán un micrófono. ¿Quién comienza? Nadie está en posesión de la verdad. Yo todo lo que he dicho lo mantengo, pero estoy dispuesto a responder a todas las precisiones que me pidan. Si alguien quiere decir algo. Antes ha hecho un recuerdo de que los presidentes de la comisión eran personas de segundo nivel, de poco, no iba a decir de paja, pero No, casi. no he dicho eso, no. No he dicho eso. He dicho que me ha faltado decir que necesitamos más Mario Draghi. Ah, bueno. En cualquier caso, era para recordar que eso ha sido así siempre. Ha sido así porque recuerdo otros vicepresidentes de comisión o Jacques Santer, por ejemplo. Santer o incluso el belga, este señor mayor que parecía un curita, no sé si lo recuerdan, allá por los años, excepto el portugués, que fue el más... Durao Barroso. El más beligerante, sí. Bueno, simplemente era un recuerdo. Sí, ha habido muy buenos, pero hacen falta Mario Draghi. Y Mario Draghi demostró lo bueno que era en el Banco Central Europeo y en el gobierno de Italia. En el gobierno de Italia, no lo olvidemos. En cambio, tenemos en los países miembros una penuria de grandes cabezas y deberían ser personas con una especial responsabilidad, que no mintieran y que tuvieran ideas. Es pavoroso que el Fondo Soberano Europeo no haya sido replicado en las capitales. Eso revela muchas cosas. Y que España tenga hoy un director general en Bruselas en la Comisión, uno, cuando hay países con 5 y 6, pues da que pensar. Da que pensar. Los tiempos de Felipe González y de José María Aznar en temas europeos, créanme, fueron la edad de oro de España en la Unión Europea. Felipe González, con sus formas de ser, y Aznar con las suyas, muy distintos, pero los dos. Hay una anécdota muy dura, y es que cuando Felipe González recibe la idea del embajador Elorza, porque fue así, de crear en la Unión Europea un fondo de cohesión para que no hubiera regiones 20 veces más ricas que otras, Felipe González le compró la idea. Déjame que ya la negocie con Kohl. Y se fue a negociarlo con Kohl, que no era de izquierdas precisamente, y lo consiguió. Conseguido eso, en el Consejo Europeo pide la palabra el presidente portugués, que era nada menos que Aníbal Cavaco de Silva, uno de los buenos presidentes portugueses. Y Kohl, cuando apoya la propuesta de Felipe, le dice lo siguiente: mal hecho. Calla, que ya hemos oído a Felipe. Esa era España entonces. O el embajador Elorza y Aznar. Aznar, en un Consejo Europeo en Ámsterdam, a las 2 de la mañana pide un puro, pero con indicación de que sea grande, porque tenía intención de vetar todo lo que fuera malo para España. Entonces el embajador le trae el puro, les voy a decir cómo, a gatas, porque para que no salieran las filmaciones tenían que ir por abajo de la mesa. Y entonces el embajador Elorza, que ya tenía sus kilos, pues como pudo, le trajo el puro, un caliqueño impresionante, y Aznar hizo saber a 2 o 3 colegas que le vinieron a ver que no iba a ceder y que vetaba. Y claro, vetando, pues si hay un país que dice que no, es que no. Pero para eso hace falta alguien que tenga los arrestos de decir voy a vetar. El embajador Elorza dice que la soledad engorda, pero hay que ser valiente para hacer eso. En definitiva, no es fácil, pero yo creo que los países miembros merecerían unos gobernantes un poco más preparados. Un poco más preparados. Y en las instituciones europeas hemos visto hoy quién preside el Parlamento Europeo. La maltesa Roberta Metsola. ¿Qué ha dicho esta señora de sí misma como méritos para ser nombrada presidenta? Que era muy rebelde. Vale, muy bien. ¿Y qué más? Porque muy rebelde hay que tener causa, Rebelde con causa.
En Italia, la designación de Mario Draghi como presidente sin pasar por elecciones, fue un bálsamo para Italia y todo el mundo lo reconoce. Y en el Banco Central Europeo, después de las experiencias que tuvimos al principio, con un holandés que tuvo un déficit del 12%, ministro de Hacienda con un déficit del 12%, lo nombraron presidente del Banco Central Europeo. Pero Mario Draghi hizo las cosas. Y aquel famoso junio, que recordarán todos, dijo: haremos todo lo necesario para salvar el euro y les garantizo que será suficiente. Se acabó. Se acabó la guerra contra el euro, que estuvo a punto de cargarse el euro, ¿eh? Y uno de los que movían el barco para que se hundiera era el Banco Central alemán, a escasos metros físicamente en Frankfurt del Banco Central Europeo. El Banco Central alemán no quería que hubiera esas operaciones de rescate que Mario Draghi imaginó con la ayuda de un español de primera llamado Antonio Sáenz de Vicuña, que en este lugar en que estamos ha clausurado una de las sesiones de ese programa que ha aludido Ana Gascón con una conferencia sobre el mercado de valores, pero no de los valores espirituales, sino los otros, los tangibles. ¿Alguna cuestión más? ¿Qué es más interesante y conveniente para los Estados Unidos? ¿Que Europa y la Unión Europea se lleve bien con Rusia, su vecino ancestral y eterno, o que se lleve mal? Yo creo que esa pregunta muy interesante y oportuna la respondió Biden el otro día, cuando en una operación perfectamente preparada de imagen había una cámara preparada y Biden venía muy rápido, como suele andar un poquito rápido, se agacha un poco y le preguntan, dice, ¿va a mandar cazas F-16 a Ucrania? Dice, no. Estados Unidos no son tontos. Siguen siendo la primera potencia del mundo hace mucho tiempo ya. Y tienen jóvenes. Tienen muchos problemas, muchos, pero tienen voluntad de seguir. El hecho de que quien pregunta es una persona que conoce muy bien el mundo ruso y la lengua rusa, yo no tengo esa suerte porque me gustaría leer a los escritores rusos en ruso. Rusia va a ser nuestro vecino siempre. Siempre. Cuando Rusia fue excluida del Consejo de Europa, Ana, algunos embajadores en el CADI, en el Comité de Derecho Internacional, decían, bueno, ¿y entonces qué hacemos con Rusia? ¿Excluirla para siempre? ¿O abrimos un tiempo de reflexión para que cuando pase todo volvamos a hablar? Y entonces se levantaron los países bálticos, claro, a decir que ni hablar, que a los rusos hay que matarlos. Y uno dijo bajito, pero se oyó, como se está haciendo con las minorías rusas, en Letonia, Lituania y Estonia. En fin. Yo lo que no haría con Rusia es aplicarle el Tratado de Versalles. Eso es una muy mala política. Y claro, si vamos a mandarle cazas F-16 a Ucrania, me parece que nos estamos equivocando. No he sido yo. El general Pitarch, en una columna que tiene semanal en Madrid, en un periódico, ha dicho que el envío de los carros de combate Leopard 2 es una incitación a la escalada bélica probablemente nuclear. General Pitarch, no lo digo yo, ¿eh? Yo de militar, pues de defensa no sé, pero él sí. Pues claro, esa es una mala operación. Quiero recordar que cuando al principio de la guerra Zelensky, al que ninguno de ustedes le compraría un coche de segunda mano, me parece, animó a la intervención de la OTAN, era consciente de que eso significaba una guerra nuclear, pero a él le daba lo mismo. Y claro, ¿qué ha hecho Rusia? Lo que yo dije en televisión, no ha empleado el arma nuclear. No. Tiene otras cuestiones, otros problemas. Unos días antes de la guerra, yo di una conferencia en el ciclo de méritos de la Universidad de Zaragoza, sin saber que iba a haber guerra, claro, defendiendo que a Rusia había que respetarla, antes de la guerra, había que respetarla, que no se podía hacer lo que hizo Obama con Rusia, diciendo que era una potencia regional. Eso es una incitación a la guerra, hombre. Eso es una incitación a la guerra porque Rusia va a intentar demostrarte que te equivocas. Hay que tener un poquito más de inteligencia. Ya ven que todo voy a América,
llevan una serie de presidentes que no creo yo que sean los mejores de Estados Unidos. Pero bueno, así es la democracia, a veces se equivoca. Pero en fin, que viva la democracia. Yo añoro la época de Adolfo Suárez, al que nunca voté. Yo tenía una libertad omnímoda. Y esa libertad la hemos perdido. Ahora está de moda lo políticamente correcto. Y permítame que les recuerde que en 1988, cuando lanzamos ese programa máster, el primer sitio de Zaragoza donde se oyó hablar de lo políticamente correcto fue allí. Yo me di cuenta de que en Estados Unidos estaban pasando cosas muy raras, en la Universidad de Berkeley, por ejemplo, y lo traje al debate. Ahora, lo políticamente correcto es un horror. Ahora no se podrían hacer según qué películas, no se podrían publicar según qué libros, porque hay que tener mucho cuidado. La palabra disminuidos, yo estoy seguro que no se puso en la Constitución para herir a los disminuidos. Estoy convencido. Se puso con toda buena intención. Bueno, pues ahora parece aquello un aquelarre. Y no les hemos oído a ellos, la verdad. Han dicho que les hemos oído, pero no es así. De forma que su pregunta tiene una respuesta abierta en el sentido de que yo pienso que hay que pensar en historia, y la historia dice que Rusia y el resto de Europa, es verdad que Rusia tiene 11 millones de kilómetros cuadrados, 11 millones, tiene 11 usos horarios, 11. Cabemos varias veces en ese territorio, como cabemos toda Europa, 3 veces en la India y otras 3 en China, en población. Pues tenemos mucho interés en no romper para siempre las amarras con un país como ese. Estados Unidos se basta y se sobra, lo está demostrando, para contener hoy a Rusia. Soy muy preciso, hoy. Pero la idea de que Europa se convirtiera en un erial a disposición de Rusia o enfrentada permanentemente con Rusia, creo que no les gustaría, me parece, me parece. Pero para eso hay que tener gente pensando las cosas, trabajándolas en serio, creyéndose las cosas de verdad. Por ejemplo, el actual presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez, dijo antes de ser presidente, que el Ministerio de Defensa sobraba. Y ahora aspira a ser secretario general de la OTAN. Bueno, en fin, si no tenemos memoria, pues volveremos a las andadas. ¿Alguna pregunta más? Yo vuelvo al tema del automóvil. Como todos recordaremos, hace 2 años mínimo demonizaron el motor de combustión interna. Cierto. Bueno, ¿por qué? Pues porque contaminaba, etcétera, etcétera. Hay una serie de tecnologías, tanto en diésel como en gasolina, que reducen drásticamente esa contaminación, pero no interesa. Y aprovecho para decir que en China hay millones de coches y seguirá habiéndolos de combustión interna. No les importa la angustia, entre comillas, que tiene Europa. Segundo punto, el coche híbrido. El coche híbrido necesita sí o sí, esta vez sí que es sí, unas baterías de litio. ¿Quién tiene litio? Además de en Extremadura, que les han encargado de tapar el tema, existe en Sierra Leona y en otros puntos más, y quienes están llevándose a transformar la tierra que tiene litio en barcos y barcos y barcos. Los chinos. ¿Por qué? Pues se han hecho los reyes de la batería de litio, que tiene, primero, un peso enorme, segundo, solo duran unos 400 kilómetros de autonomía. Digan lo que digan, ni esla ni eslo. Por tanto, necesitan, esta vez también sí o sí, el motor de combustión interna que mientras está actuando y recargando la batería, el coche puede seguir. Porque si no, de aquí a Galicia, 800 kilómetros al menos, pues tiene que pararse 2 veces. Tendría que pararse si es que no hubiera el motor de combustión interna, que sigue siendo imprescindible en el híbrido. Tercer punto, el coche eléctrico. Esto ya es el desbarajuste. Coche eléctrico
necesita baterías, como no, todavía más exigentes. Pero cuando se acaba, para remontar la batería, la carga rápida, 2 horas mínimo, a ver quién está parado cuando tiene que ir con la familia de aquí hasta allá, 2 horas, con unas temperaturas tremendas por reacciones químicas, yo soy químico, que la batería sufre y se anticipa su muerte. Cuando no ocurre eso, necesita 7 o 8 horas de carga. Pues, por ejemplo, el edificio este que acaban de inaugurar, de 30 pisos al lado de la estación que tenemos, si todos los vecinos tuvieran coche eléctrico, como se están insistiendo, hay varias centrales que tendrían que estar produciendo la energía necesaria para que esos coches se cargasen. Eso es. Contaminante. Cuarto, el coche de hidrógeno. Bueno, esto ya es... Producir hidrógeno como tal es más sencillo, perdón por la expresión, que toser. El problemón es utilizar el hidrógeno adecuadamente para que un motor trabaje. ¿Por qué? Pues solamente porque necesita estar a una presión para que sea utilizable de 700 bares, léase, atmósferas por centímetro cuadrado. Eso es una bomba. A ver quién quiere ir con una bomba en el coche. Si se estampa, como desgraciadamente acabamos de ver hace una semana, una familia que ha desaparecido, carbonizada en este caso, no por explosión, por fuego, pues ahora suman el hidrógeno, más de claro que sí, una explosión y una combustión. O sea, el coche eléctrico, mientras las pilas, las envases no sean capaces de soportar, que lo pueden hacer, 600, 700 atmósferas por centímetro cuadrado, pero llevar esa bomba en el maletero o donde sea, cuidado con el coche eléctrico, porque si no se produce esa presión, el hidrógeno no se puede utilizar. Y no más. Le agradezco mucho la lección. He aprendido mucho. Y me lo apunto y pregunto, ¿por qué no ha consultado a personas como este señor? Mi hermano, gemelo, de otro que también es químico, y él, a pesar de que estamos más jubilados, está siendo el que pone el dedo en el ojo en toda España. Aquí, allá, en Cataluña, en el País Vasco, en donde sea, diciendo en conferencia tras conferencia, por favor, por favor, por favor, tengan en cuenta esto, producir hidrógeno es muy sencillo. ¿Cómo manejarlo? Ese es el problema. Importantísimo. Lo mismo, acaba de hacer ahora hace 10 días una exposición. Él está, probablemente es el mejor experto en todo el tema de los composites. Resinas y fibras de vidrio, de carbono, de lo que le pongan, de Europa. He solicitado de aquí para allá, para allá. Pues acaba de estar para hablar a los factotum de los ferrocarriles españoles, mientras un avión que pesa toneladas y toneladas tiene un 60-70% de composites. Las alas, donde son pues imprescindibles. La estructura del avión, que tiene que estar a 50-60 grados bajo cero, a 10.000 metros donde vuelan, y en tierra, según la temperatura, 40 sobre cero, solo estos componentes soportan eso. Porque si fuesen metálicos, para aguantar eso, tendrían que llevar un espesor y el avión no se levantaría del suelo. Eso para empezar. Pues los trenes siguen siendo chasis de hierro y venga, el ave, la gallina y lo que le pongan. Pero ¿por qué no hacen, como hace ya 30 y 40 años hizo don Alejandro Goicoechea, enterrado hace años? Algo. El talgo, y luego vino el tren articulado, que no era, ya el talgo era una evolución, y miraron para otro lado, solo lo pudo poner en Las Palmas, entre la ciudad y el aeropuerto, estuvo 2 años, iba colgado, con la tracción en cada una de las ruedas laterales, etc., una serie de temas que no quiero abrumar a la audiencia. Eso les dijo, pero por favor, liberen toneladas de peso todas las noches. Desde Madrid sale un convoy y desde Zaragoza otro, y a punto medio de distancia de AVE, cada uno va repasando tanto la catenaria,
porque a 300 por hora el roce es tremendo, y la estructura vial. Todas las noches. ¿Cuánto cuesta eso? Y se pone en el punto medio, más o menos, de camino 150 kilómetros para repasarlo y regresan. Eso no se dice. Y nos cuesta. ¿Por qué? Porque toneladas, pero me pongan ustedes composites, pongan ustedes materiales ligeros que garantizan, en caso de accidente, la vida de los que lo ocupan, y estamos trabajando con pesos 8, 7 veces 8 menores que la estructura actual. Oiga, pues miran pa' Burgos, como suele decirse. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué no se consulta a los expertos, no ya a las empresas, si quieren ustedes no? También se podría consultar a las empresas y se debería hacer, y está previsto que se haga, pero no sé, esto ha sido una apisonadora. Nada, la combustión fuera del 35. ¿Y qué nos puede pasar? Pues ya lo veremos. Ya lo veremos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Usted cree que el presidente del gobierno español puede llegar a obtener un cargo de relevancia en Europa? En Europa no, pero en Bruselas sí. Me explico. La OTAN está en Bruselas. Yo pienso que él apuesta por la OTAN, y lo digo por lo siguiente. ¿No les parece raro que quien ha dicho que el ministro de Defensa es prescindible haya subido el presupuesto en defensa un 25% 2 años seguidos? Ahora, ¿la OTAN tolerará a un señor que tiene en el gobierno a comunistas? Esa es la duda. Sí, por eso le decía yo, porque, vamos a ver, aquí nos contarán lo que sea, pero me imagino que cuando el presidente de Estados Unidos se echó a correr para que no le hablase, sería porque le habrían dicho: ojo con ese que te va a contar un cuento, y luego se va a decir que le has dicho a todo que sí. No, le puede salir mal. Le puede salir mal, pero yo lo que creo que es importante para España es que volvamos a tener pronto un gobierno con Milfo, como nos merecemos, me parece a mí. Ya, pero mientras tanto, también le quería preguntar, ¿usted ve la cara que pone la Gertrudis, que dice usted, cuando lo ve, que se le cae la baba? ¿Sabe usted por qué? Pues porque quiere ser reelegida y necesita el voto de los socialistas europeos. Y ahora este señor se ha hecho jefe de los socialistas europeos, teóricamente al menos. Pues muchas gracias. Gracias. Están ustedes sembrados, la verdad. Pero en fin, a mí me importa mucho el automóvil, no tengo acción de ninguna empresa automovilística, pero ahora que está el señor Lombard, que algo sabe de esto también, el señor Carlos Tavares, presidente de Stellantis y un magnífico dirigente de la industria del automóvil, ha dicho en Autopista, la revista Autopista, que sobran en Europa 11 grandes factorías de automóviles. Eso es un desastre. Pues Zaragoza tiene muchos números para ser una de las 11, ¿eh? Cuidado, cuidado. Yo soy de los que no les gusta jugar con las cosas de comer. Y esta es una cosa de las de comer. Y claro, a mí, si mi colega de estudios estaba encantado de ir a su oficina en bicicleta, me parece muy bien, en Dinamarca. Pero claro, que lo haga en Madrid o en Barcelona, a ver qué le pasa. Puede ser arrollado por un patinete perfectamente. Bueno, pues el próximo día 9, Dios mediante, el próximo jueves, con la conferencia ¿qué no es? Y no nos conviene que sea la Unión Europea, y alguna pista les he dado, es la conferencia de clausura de este curso. Si pueden ustedes venir, serán bienvenidos. Muchísimas gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.